Que el Señor les bendiga a todos. Mi nombre es Susana Castro. Es una bendición poder estar acá con ustedes compartiendo un poco acerca del Ministerio de Niños Más que Vencedores. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Nelson Pineda y es un privilegio grande poderme dirigir a ustedes y poderles hablar un poco sobre lo que Dios nos ha llamado a hacer por medio del Ministerio de los Niños. Pues, es una gran bendición estar aquí. Hola, es un gran gusto tenerlos aquí, Amén. ¿verdad? Estar compartiendo con ustedes Gracias. este momento. Gracias. Vamos a empezar, ¿verdad? ¿Qué es exactamente el Ministerio Infantil, el Ministerio de Niños, además de Más que Vencedores? Sé que muchas veces las personas se pueden ir con la idea de que, bueno, cuidan niños, Ujú. ¿verdad? Los hermanos lo que hacen, dejan a sus niños ahí por el tiempo de lo que es el culto y después van por ellos. Y yo sé que han estado batallando para informar de que no es solamente cuidar niños, pero ¿cómo describiría usted el trabajo en que hacen ustedes? Bueno, en primer lugar, nosotros desde hace mucho tiempo entendimos el llamado que Dios nos hizo acerca de que un ministerio de niños es algo muy importante, ya que muchos piensan, vamos a cuidar niños, pero no se trata del cuidado, sino que se trata de enseñarle a los niños. Ujú. Sabemos que los niños son el futuro de la iglesia y si no están siendo bien enseñados, la iglesia no va a ser enseñada bien. Y la mayoría de los que ahora sirven dentro de una iglesia, han tenido una base, desde pequeños, ellos han sido instruidos, si han sido bien instruidos, dice la palabra en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Y es algo muy importante porque esa es la base Desde pequeños. desde pequeño. Y sé que, sí, porque yo he visto cómo trabajan, en alguna ocasión tuve la oportunidad de estar ahí. Sé que dividen, ¿verdad? Sí, Tienen culto y tienen clases. amén. Sí, lo que hermana Susi estaba diciendo, yo creo que es algo bien fundamental en las iglesias, el que quitarle toda la mente a muchos hermanos y padres que piensen que la iglesia, el departamento de niños para cuidar. En sí, creo que basándola a la palabra de Dios, Dios nos llamó para instruir a nuestros hijos. Y no estamos hablando de hijos que nosotros somos los padres, sino que hijos espirituales, en, en punto hasta los niños, porque por mucho tiempo hemos batallado nosotros en nuestra iglesia, es que quitar eso en la mente, en el cual pensemos que la iglesia es para cuidar. Y sí, yo creo que Dios es un Dios de orden y sí hay lugares donde podemos cuidar como las cunas. Por eso, gracias al Señor, aquí en la iglesia Más que Vencedores tenemos un ministerio muy organizado que es los niños, en la cual pues las cunas es para cuidar, ¿verdad? Dar leche al niño, cuidado que no se golpee. Pero ya cuando tratamos de los niños ya de 5 años en adelante, pues enseñar la palabra. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia que se hace. Y y parte es lamentable, ¿verdad? Porque yo he hablado con varios hermanos, he tenido la oportunidad, y el ministerio de niños es uno, lamentablemente, de los menos buscados, de los menos, ¿verdad? Que dicen: "Yo me quiero apuntar", Ujú. porque todos consideramos de alguna forma que nos va a faltar la paciencia. Ahora, ¿cómo? Yo sé que ustedes tienen años, años trabajando Sí. ¿verdad? En el ministerio. ¿Cuántos años tiene usted trabajando ahí? Voy a cumplir aproximadamente 15 años 15 años trabajando. trabajando ahí. Llegué a esta iglesia en el 2007, pero, el momento que yo sentí el llamado del Señor, yo antes de pertenecer al ministerio de niños, había servido como ujier, había estado en otra iglesia donde yo me convertí en el grupo de la alabanza, pero aún sentía que hacía falta algo, todavía no había descubierto el llamado. Y recuerdo que cuando comencé a servir de ujier, estuve como 1 año y medio, nos mandaban, a todos los ujieres nos mandaban como una vez al mes a la iglesia de niños a cuidar, a estar pendiente como ujier, que no se salieran los niños de los salones, estar pendiente nada más. Y muchos lo veían como un castigo. Y Imagínese. decía: "Ay, no quiero ir porque me voy a perder del servicio, esto y lo otro". Y decía: "Ay", y muchas veces hay hermanos que me decían: "Ve tú por mí". Y yo decí y poco a poco fui,
y yendo, y comencé como mujer. Entonces, cuando me comencé a meter de lleno ahí en el ministerio de niños, y vi ese amor de los niños, o sea, yo sentí algo. El hermano Nelson me dijo, él no me llamó, sino que yo sentí del Señor y vi la necesidad grande que había allá, porque como dice usted, pues no a todos tienen ese llamado, no todas las Sí, personas sí. tienen ese Yo llamado. creo que, Susi está diciendo algo bien importante. Cuando es ujier y cuidar es muy diferente, Sí. cuando es maestro y enseñar. Eso así es, pero, creo que lo lindo es enamorarse de lo que hace uno. Así es. Es algo hermoso, Claro. poder enseñar a los niños. Hermoso es ver cómo ellos van creciendo. Si tan solo ustedes pudieran ver a detrás de cámara los jóvenes que están, y varios de ellos son niños, fueron niños y son niños, a pesar que tienen 13, 14, 17, pero creo que esa es la satisfacción que le da a uno como maestro, poder ver, o como líder, poder ver que el niño puede ser instruido en la palabra Sí. y no crece pensando que la iglesia es un lugar donde solamente los cuidan. Sí. ¿Usted cuántos años tiene ya trabajando en el ministerio de Hermano, yo niños? creo que, este, ya varios años, son 26, Oh, 26 años. Comenzó la iglesia. La verdad que desde Sí, que como comenzó Más que Vencedores, usted sentí el deseo grande de trabajar con los niños. A pesar que el pastor ha hablado de esto, va del la iglesia Más que Vencedores comenzó 6 familias, y entre esas 6 familias, pues, habían 8 niños, y entre esos 8 niños solamente era un niño de un bebé, y los demás ya eran más grandecitos, en el cual cuando nos reuníamos yo veía la necesidad de que ellos, aprendieran la palabra, y sin que nadie me mandara, me salía con ellos. Y entonces, como todas iglesias, muchas iglesias comienzan en los hogares. Me acuerdo que estábamos en un hogar y en una casa aquí, por Snellville, y yo veía el grupo de niños y me salí con ellos. Me salí y nos fuimos a sentar abajo de un árbol, y les puse cada quien una piedra y puse unos árboles ahí, unos troncos de árbol, y todos nos sentamos y comencé a hablarles de quién era Jesús. ujú. Y lo primero que les siempre lo llevaba a pensar bien, me acuerdo que les decía era que en un tiempo Jesús hacía lo mismo, hablar con los niños afuera de templos, porque yo he creído que Jesús, lo que yo he podido leer en la palabra, era un ser que le encantaba estar en medio de los niños. Es más, él usó tanto a los niños que hasta los defendió, cuando no querían ni que lo tocaran ni que lo abrazaran. Los defendió en decirle a los mismos discípulos: "Dejad venir los niños a mí, no se los pidáis". Y creo que esa pasión que nació en esos años es lo que todavía, pues siento, que el servirle a los niños, el enseñar la palabra, en organizarnos, y creo que esa es la bendición. Oh, qué hermoso, ¿verdad? Saber de que cómo Dios va poniendo esos llamados y Él va dando las herramientas necesarias, la paciencia, el amor, el cuidado, Amén. porque no todos, ¿verdad? No todos lo tenemos. Y hermano, y usted dijo algo bien, y ahorita lo estaba pensando, y es cierto, no todos tenemos ese llamado para, incluso es triste, pero es la realidad, que hay padres que hasta con sus propios hijos no tienen paciencia. O sea, es triste, pero es la realidad, no Sí, podemos sí, negarlo. es lo que pasa. Entonces, muchas veces hasta quizás, me atrevo a decir: que vamos a ir a la iglesia para que te descansar un rato. descansar un rato de ti". Entonces lo toman como que, pero está bien, que los traigan. A la larga, alguien tiene que hacer el trabajo que ellos no hacen, y eso Sí, es hermoso, sí, ¿verdad? así es. Entonces, tengo entendido, pero usted es el director, Sí, no, no, es usted, pero la subdirectora trabaja en el área administrativa. Sí, Tengo entendido que está el área de enseñanza, pero también tiene un tiempo de culto, sí. amén, tiene un tiempo donde adoran al Señor. amén. Entonces, Así es. ¿qué técnicas, o verdad, o qué formas, si se le puede llamar así, usan para llevar al niño a la adoración, a esa verdadera adoración? Porque yo los he visto adorar, yo he visto adorar a Sí, los niños, y sí. lo hacen con un amor, una pasión. Sí, eso fue algo que nació del corazón de ver la necesidad, porque veíamos, cómo los niños eran
se puede decir, irreverentes dentro de la iglesia, porque a veces veíamos muchos niños entrar a la iglesia corriendo y se veía un desorden. Entonces eso nació en el corazón, bueno, nosotros nos pusimos de acuerdo y dijimos, Señor, danos una estrategia, algo que hacer para que estos niños sepan que cuando llegan a la iglesia tienen que ir a buscar tu rostro, hacer lo que todos hacemos, ir delante del altar, adorar al Señor. Entonces, anteriormente estamos divididos por edades. Son 3 niveles. Tenemos los niños de 5 y 6 años, 7 y 8 y 9 a 11. Anteriormente nada más teníamos escuela dominical y luego el de más tiempo, porque están allá todo el tiempo que dura el servicio acá, era juego. Entonces, dije, ¿qué hacer para que ellos aprendan a adorar? Y el Señor puso eso, tener un servicio con ellos. Tenemos una hora de escuela dominical y después tenemos el servicio con ellos, adoramos, cantamos, recogemos ofrenda, todos los unimos a todas las edades de 5 hasta los 11 años en la parte de arriba de la iglesia, entonces compartimos con ellos la palabra, pero como todos sabemos, ¿verdad? El niño nada más tiene poco tiempo de que va a captar el Sí, mensaje. sí. Entonces no podemos tenerlo una hora ahí, sino que tratamos de hacerlo participativo, o sea, no ser aburrido, pero siempre la palabra del Señor, la palabra. Hay algo hermoso lo que la hermana Susi estaba diciendo, hermano, que quiero compartir es que, Ujú. este, el lo que es la área de los niños, lo más hermoso es que ellos se pueden sentir identificados a que esa es la parte de ellos, la iglesia de ellos. Entonces, al tener la escuela dominical y ellos, suben ahí arriba, ellos adoran a Dios de una forma que en veces, pues, uno puede pensar, como niños lo hacen tan Sí. natural, sí, nene, tan hermoso, Mm, y a la misma vez, nosotros, estamos hablando de la escuela dominical con Susi, nosotros tenemos, las edades, cada edad, esto es rotativo, pero a la misma vez, incluso tenemos la graduación este año, ujú. ya Cada para año. marzo se termina el año eclesiástico que le llamamos, y entonces vienen las graduaciones de los niños. En sí, no invitamos a los padres, no invitamos a la iglesia porque nos mantenemos en problemas, porque es un domingo. Okey. Y entonces lo tenemos que hacer, que padres saben que hay una graduación, pero no permitimos adultos allá, porque si no, pues se van de aquí, entonces nos metemos en problemas. Pero hacemos una graduación donde cada niño, cuando ya llega a los 11 años, pasa a los preadolescentes. ¿Verdad? Entonces, mientras los niños van pasando de clase en clase, son tres niveles en la cual, pues, cada edad es a su nivel. A su nivel Sí, y Sí, ¿verdad? Se la le enseña. enseñanza, sí. es un Vemos, ¿verdad? Qué hermosa estructura, qué bonita organización. Sabemos que Dios es un Dios de orden y Amén. el orden que llevan, ¿verdad? Sí. Es maravilloso. Ahora, como sabrán, el podcast se llama Más allá del culto, Ujú. ¿verdad? Y también yo creo que es necesario adentrarnos a este tema sobre los niños, a vivirlo más allá del culto, ¿verdad? No solamente el así culto. es. Eh, Sabemos que tenemos un gran problema. Estadísticamente, y no solamente en nuestra congregación, sino en la Iglesia Universal, Mm, niños que se crecen en la iglesia, ¿verdad? Asistiendo o no asistiendo a escuela dominical, tienden a cumplir los 18 años, la mayoría de edad, a entrar a la universidad, tienden a desviarse, a dejar lo que es el evangelio. ¿Qué, verdad? No quiero decir qué casos ustedes conocen, pero ¿qué ustedes, verdad? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que ustedes han visto? O que ujú, tienen tanto tiempo. Yo sé, imagínense, veintitantos años en el ministerio. Yo sé que tienen bastante experiencia. sí. Las damas primero. No son bro. Lastimosamente, como lo hemos hablado muchas veces, tenemos reunión con los maestros y todo eso, a veces el apoyo del padre, no ha habido mucho apoyo. Amén. Anteriormente teníamos 3 reuniones al año con los padres y lastimosamente no todos los padres asistían a la reunión. Y en la reunión se trataban puntos, nosotros siempre nos hemos enfocado que el niño aprenda la palabra del Señor. Sabemos que la base, lo primero debe ser en el hogar, ¿verdad? Con nosotros están aproximadamente 2 horas y aunque queramos hacer mucho, depende del padre.
y hemos visto que no ha habido muchas veces el apoyo del padre. Sí, ya que la hermana Susi está tocando de punto, hermano, una de las cosas que nosotros hemos tenido muy claro es que Dios nos ha llamado a ser maestros y el maestro enseña Sí. Sí, sí. y los fundamentos son en el hogar. Pero lastimosamente muchas veces nos olvidamos de eso. Creemos que al venir a la iglesia, estamos formando a nuestros hijos cristianos y la iglesia no va a formar al niño cristiano. A un hijo se forma cristiano es con los fundamentos en casa, que en casa el ejemplo, que los padres tomen el tiempo. Yo les digo mucho a los padres con los que yo he hablado, hermano, el tiempo se pasa tan rápido que es como la flor del campo. La juventud de los niños o la niñez o los jóvenes, su tiempo pasan tan rápido. Entonces, ¿por qué acordamos esto a la reunión que está diciendo la hermana Susi? Era para poder darle más material a los padres, en la cual no decir, no contradecir a los padres o con todo y eso, no decir los niños no están aprendiendo, no, era tenemos material para que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos en la casa. ¿Me entiende? Y ese era el punto, y ese es el punto. Lastimosamente, muchas veces pues no hay tiempo. El tiempo. El tiempo es siempre, creo que en todo el tiempo siempre forma un factor bien importante. Y yo creo que es lo que más en veces Satanás usa para robarnos la bendición, porque no hay tiempo. No hay tiempo. Y yo creo que estoy bien convencido que el tiempo uno lo tiene que hacer, tomar tiempo. ¿Dependemos del tiempo o el tiempo depende de nosotros? Porque si dependemos del tiempo, nunca va a haber tiempo. ¿Sí entienden? Porque todas las ocupaciones. Pero como hijos, hermano, los hijos crecen tan rápido. Bueno, soy padre de 3 hermosos hijos, 2 hembras y un varón, pero ya no son los bebés. Fueron un tiempo los bebés en casa, pero el tiempo pasó tan rápido que ahora me siento y comienzo a pensar, ¿cómo pasó el tiempo tan rápido? Porque mi hijo, que es varón, el primero, tiene 30 años y yo me acuerdo ayer nació. Me acuerdo dónde estábamos, fuimos a visitar a mi primo y me acuerdo tanto que hasta la camisa con que yo lo recibí a él la tengo conmigo y ya pasaron 30 años. ¿Sí entiende? Entonces, el tiempo pasa tan rápido. Por eso que nosotros siempre estamos hablando a los padres que el tiempo señala a nuestros hijos. Que no nos enfoquemos en que tenemos que prepararnos para que vayan a la universidad, para que vayan a hacer esto. Hermano, cuando ellos vayan a la universidad, ellos van a decidir si quieren o no quieren. Y uno se aferra tanto a prepararse, pero creo que es más lindo preparar el camino de ellos como hijos de Dios, Ujú. preparar un buen siervo del Señor. Y que es fácil, no, no, no. Todo lo difícil es bueno y cuesta, pero preparar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios es algo hermoso. Así es que yo creo que como la pregunta que usted estaba diciendo, si hemos visto niños Sí, eh, desertar del evangelio, con todo el dolor de mi corazón le digo sí. sí, Y puedo decir un testimonio de algo que me partió mi corazón para que vea que en veces uno también sufre, aunque no somos los hijos de uno. sí. El que un joven me haya dicho que él mismo me dijo que era un mito, eh, la historia de Jesús. Él estaba en la universidad, se graduó y él me lo dijo a mí y que por esa razón no volví a la iglesia, porque era un mito. Entonces, la razón es, ¿por qué? ¿Qué falló? Si a mí me daba los versículos bíblicos, yo hablaba la palabra con él, entonces, ¿qué falló? ¿Qué pasó? Y ahí como padres tenemos que tomar nuestra responsabilidad y pensar, ¿qué va a ser de mi hijo si yo no soy el ejemplo o no le enseño lo que la palabra dice? Los responsables de nuestros hijos somos nosotros, los padres. Definitivamente. Definitivamente, ese apoyo, ¿verdad? De los padres. Mm, Yo siempre he considerado que los ministerios en la iglesia son herramientas que uno como familia las puede usar.
¿verdad? Para hacernos Amén. el trabajo de una manera más fácil, Es que ahí tanto los está. matrimonios Esa como es la con los clave. niños y eso, ¿verdad? Pero si se le deja la responsabilidad a que la iglesia o el ministerio de niños críe en sí a los hijos, pues no es suficiente el tiempo, ¿verdad? Yo sé que qué más quisieran ustedes, pero es limitado el tiempo también. Hermano, y exactamente lo que usted está diciendo es lo que yo siempre tengo este lema y creo que porque, como dijo el pastor, no somos viejos, pero ya somos clásicos. Clásicos. Creo que cuando ya llega uno a los 50 y es clásico, entiende muchas cosas que cuando joven no lo entiende como padre. Creo que si yo pudiera regresar el tiempo atrás, porque usted me puede preguntar, y si regresara el tiempo atrás, ¿cómo haría las cosas diferentes? La razón por qué, porque cometí un error grande yo. Y uno de los errores más grandes que yo cometí es pensar que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. Y ustedes, bueno, ¿por qué, hermano? Bueno, la razón es porque cuando yo me enfoco de que mi hijo no sufra lo que yo sufrí, le doy todo. Y al darle todo, no le estoy ayudando. Exacto. Entonces, creo que ahí es donde uno tiene que detenerse y pensar, necesito llevar un balance conforme a la palabra, pero que no le falte lo necesario. Pero cuando yo veo a los padres dándole iPhone, ¿cuál es el mayor ahorita? Yo me quedé en el No, 10. ya- Yo me quedé en el 10, no sé. 17. allá atrás de cámara, si alguien sabe, El el 17. 16, 17 o no sé cuál es. ¿Ok? 17. Cuando el padre le da esto es cuando le hace el daño, porque un día este joven no va a poder manejar esto siendo un niño, Sí. ¿verdad? Y creo que ahí yo pensaría mucho. Sí, es la forma de criar. Ahora, ya que nos metimos a ese tema que yo de alguna forma no quería tocar, la disciplina de los niños, ¿verdad? Yo sé que estamos en un tiempo donde los padres nuevos, ¿verdad? De alguna forma no queremos disciplinar a nuestros hijos porque sufrimos abuso de disciplina en nuestra De infancia, pequeño, sí. ¿verdad? Que todos tenemos una historia de cómo nos disciplinaron, ¿verdad? De una manera fuerte. Pero ¿qué tan necesaria es la disciplina? Y para ser más específico, ¿qué tan necesaria es la corrección en los niños a temprana edad para formar en ellos su carácter y para formar en ellos, ¿verdad?, lo que es la obediencia? Y cuando me refiero a la disciplina, me refiero a lo que dice la palabra, ¿verdad? No, la vara. La ¿Qué vara tan necesaria es? es necesaria. ¿Es necesaria? Sí, porque como dice la palabra, que el padre que ama a su hijo lo corrige. Aunque muchas veces, como dice usted, pues nosotros sufrimos la corrección, pero fuerte corrección, y no queremos que nuestros hijos sufran lo que nosotros sufrimos o castigarlos como nos castigaron, ¿verdad? Sí, sí. Pues en este país muchos niños conocen las leyes y hasta ellos mismos dicen, no, yo si mi papá, niños nos dicen allá, si mi papá me pega, yo llamo a la policía. Entonces se respaldan en eso según ellos, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que hay que instruirlo, hay que corregirlo, es necesario. Sí, sí, Porque sí. el padre que no lo ama, no lo va a disciplinar. Sí. No, y de hecho, legalmente se puede corregir al niño de cierta manera, ¿verdad? Y sin el Mm, abuso, sin el abuso. Yo exactamente. creo que, hermano, sí, con respecto a esto es un gran porcentaje de padres y de gente que piensa que el abuso del niño es corregirlo y pegarle. O Ujú. sea, castigarlo en la forma que él sienta el Dolor. cinturón. No, no, Sí, sí, no. sí. Creo que la Biblia es bien clara en corregir, enseñar a su hijo. Tiene que haber una consecuencia de la desobediencia. Como hijos mayores nosotros que somos, tenemos un Padre Celestial. Cuando uno le falla a Él, uno siempre tiene que pasar las consecuencias. Entonces la corrección siempre va a llegar. Entonces como padres, yo no le digo al padre cómo lo tiene que corregir. Cada padre corrige como él quiere, ¿verdad? Pero especialmente yo sí lo hice. Tuve que muchas veces corregir a mi hijo y enseñar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice en Proverbios que si yo no lo hago, él va a ser causa de De vergüenza cuando vergüenza. él crezca. Así es. Y entonces los padres muchas veces corrigen fuera de tiempo. Mas el proverbio 6 lo enseña a nosotros, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino Mm, que dice amonestarlos y corregirlos, mm, ¿verdad? Conforme a la palabra. Entonces, el padre muchas veces llega al límite de que el hijo
lo empuja, lo empuja, lo empuja, lo empuja hasta que Explota. explota el padre. ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Quién es el culpable? ¿El hijo o el padre? Padre. Entonces, ¿verdad? La razón por qué. Porque muchas veces falta conocimiento de la palabra. Nos frustramos. Pero yo creo en la corrección de los hijos. Sí. No a golpe hacerlos sentir que no, tiene que haber autoridad en el hogar. Y la autoridad, hermano, es algo que Dios lo da. ¿Entiendes? Sí, sí. No es, gritarle a los hijos. Porque hay niños que se quejan. No, es que mami, pobre mami, Pero, pobre mami. A mí, es que mami me grita. Es que mami me castiga, es que mami. Y un día yo les dije esto a los niños, les quiero contar esto, porque esto los confronté con la verdad. Y les dije, oye, cuando tú estás enfermo en la noche y te levantas con dolor de cabeza, ¿a quién le hablas? Y dice, ¿a papi o mami? A mami. Y cuando pierdes los calcetines, ¿a quién le preguntas? A mami. Y cuando no encuentras tu pantalón que andabas buscando, tu falda, ¿a quién le preguntas? A mami. Y cuando necesitas que te amarren los zapatos, ¿a quién le? A mami. Y cuando llegas de la escuela y llegas con hambre, ¿a quién le preguntas qué has de comer? A mami. ¿Y con quién peleas más en la casa y mucho te regaña? No me quería no le contestar. contesta. Y le digo, ¿te das cuenta que mami te ama tanto a ti? Entonces muchas veces, no quiero decir que papi no lo hace, porque si papá lo hace también, Sí, 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 ¿verdad? de esa manera. Pero hay padres papás, cabezas de hogar que se les olvida que necesitan tener autoridad. Sí, Y es necesario, hermano. definitivamente. Y lastimosamente, pues, no estoy hablando que solamente más que vencedores, estamos hablando de Iglesia Universal. Sí, eso es. Hemos ido a Honduras y lo mismo, hemos ido a Guatemala, se ve también. Hemos ido a El Salvador, se ve también. Entonces, esto es un problema dentro de la Iglesia Universal de Cristo. Sí. Los cristianos muchas veces nos olvida que en el hogar tiene que haber reglas y autoridad, no golpes ni gritos. Sí, definitivamente un orden, ¿verdad? Conforme a las Escrituras, conforme al Espíritu Santo, y nos da lo que demostramos en el culto, la paz que demostramos en la iglesia, la reverencia, el respeto, el amor, ¿verdad? Que nos mostramos los unos a los otros, cómo nos saludamos, Dios le bendiga, hermano. Así es. Ese tiene que ser el mismo amor, reverencia y respeto que tiene que ver en el hogar, con padres a hijos, hijos a padres, entre esposos. Pero sí, a veces en el hogar puede ser otra cosa, y es ahí donde tenemos que tener, cuidado. Y usted dijo algo, hermano, que quiero enfatizar en esto, que muchas veces nuestros hijos van a actuar es como nosotros los padres actuemos en la casa. No esperemos que nuestros hijos sean unos buenos cristianos y en la iglesia demuestren lo que no son. Porque los hijos, lastimosamente, nuestros hijos en veces dicen las cosas cuando no las tendrían que haber dicho para los padres. Pero si nuestros hijos hablan, es porque nosotros mismos actuamos de la forma que no deberíamos actuar en casa. Sí, sí, los niños son ese reflejo. Correcto. Y bueno, nosotros de vez en cuando nos toca, ¿verdad?, apoyar con las enseñanzas de los niños en las vigilias, Sí. y a veces te acercan los niños y te dicen unas cosas, esto no lo andes diciendo. ¿Por qué? Porque revelan lo que está pasando en el hogar. Sí, sí. Entonces, a veces sí es un Ellos son poquito genuinos. incómodo, Dicen las cosas como sí, a veces es un poquito incómodo, ¿verdad?, sí. enterarse por los niños. Sabemos que los niños siempre dicen la Así verdad. es, Ahora, así bueno, para despedirnos, ¿verdad? Para cerrar esta plática tan amena, que me gustaría que en un futuro muy cercano tuviese segunda parte, porque hay mucho de qué Hay mucho hablar, de qué hablar. mucho de qué hablar sobre el tema. Si pudieran darle un consejo, ¿verdad?, a los padres conforme al apoyo que ustedes necesitan de parte de ellos, ¿qué sería? ¿Qué palabras le diría, verdad, a los padres que nos escuchan? Bueno, en primer lugar, que se acerquen a la iglesia pequeña, niños que porque muchas veces, nada más venimos como, pues, lo que veníamos enseñando anteriormente, voy a dejar al niño que lo cuide, y no saben en realidad, todo el trabajo que se hace. Entonces, que tengan un seguimiento, por lo menos, que se acerquen. El hermano ha dejado, siempre abierta la puerta y dice: "Si usted quiere venir un día a ver cómo
es todo lo que hacemos puede venir. Y son pocos, quizás contados, los que han llegado a ver cómo es todo el trabajo que hacemos. Entonces, un apoyo para que ellos vean en realidad de que no es un cuidado, es una enseñanza. Y que estén pendientes, pues, de todas las actividades. Cada grupo tiene su grupo de WhatsApp donde ponemos toda la información, que asistan a las reuniones que tenemos, porque ahí damos el informe de cómo el niño va progresando, si, lo que el niño ha aprendido y todo eso. Entonces, más que todo un apoyo, que se involucren un poco más. Yo creo que me quiero dirigir a todos los padres que nos vean por medio de este tiempo hermoso. Quiero decirles que el mejor apoyo que usted puede hacer para nosotros es que le enseñe la palabra de Dios a su hijo, que tome tiempo con su hijo, que en la noche su hijo no se vaya a acostar solo. Quiero decirte a ti, padre y madre, que tu hijo habla y en veces él mismo dice que él solito se va y ora, que muchas veces no tienes tiempo, que papi mucho trabaja y que no tiene tiempo para leer la palabra. Son cosas que en el corazón duelen como maestro y como líder, pero son tus hijos. Nos importa mucho tu hijo, lo amamos, pero necesitamos que los padres sean conscientes de que el tiempo pasa y que cada día que termina es un día menos que vas a disfrutar a tu hijo, porque tu hijo un día va a ser adolescente y el cambio va a ser bien drástico. Yo espero el Señor que nos podamos unir como iglesia, como hermano en Cristo, amando a nuestros hijos y ayudando al ministerio. Y si un día quieres venir a ver cómo el ministerio trabaja, te invito que vengas y necesitamos mucha ayuda. Acércate en la iglesia de los niños y pues te daremos más información. Pero cómo puede ayudar dentro del ministerio de los niños es dedicando tiempo a tu propio hijo. Sí. Glorias al Señor. Y bueno, hoy hemos recordado algo muy fundamental, ¿no? Lo importante que es el ministerio de niños, la enseñanza a los niños y lo importante que son los obreros, ¿verdad? Que toman esta labor en serio, como haciéndolo para el Señor. Entonces, eh, damos las gracias, estamos agradecidos Nada con más algo ustedes. que quiero, ¿Quiere agregar una algo? frase que en un taller de enseñanza de niños, un maestro nos dijo, y eso se me quedó muy grabado en mi corazón, y de ahí fue que yo tomé la decisión que decía esta frase: cuando ganamos un niño para Cristo, ganamos una vida para Dios. Gracias al Señor. Y eso marcó mi corazón, porque es una vida, aunque se aleje, pero un día el Señor lo va a traer, ¿no? Sí, sí, es que se siembra Sí, la semilla, imagínese a temprana edad, sí es. si después, por alguna razón se desvía, ¿verdad? Pero siempre va a quedar eso, Así ¿verdad? Y al sí, tiempo del Señor esa semilla va a dar sí. fruto. Así es. Queremos agradecerles, muchas Amén. gracias. No, gracias a ustedes Gracias. por Dios nos invitarnos. Gracias. Dios nos los bendiga. Recuerde compartir este video, Amén. ¿verdad? Comentar, si usted tiene algún comentario, algún tema que le gustaría que nosotros tocáramos, alguna pregunta, por favor en los comentarios y nos vemos a la próxima. Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones.